Yo quiero que vayamos al libro de Juan, que es el cuarto libro de los evangelios, 4 evangelios. Con este vamos cerrando la enseñanza del cuarto evangelio. ¿Por qué evangelio? Porque ellos nos hablan de la vida de Jesús, de la evangelización. Si vemos los 4 evangelios, nos enseñan sobre la vida de Jesús con 4 visiones totalmente diferentes. El libro de Juan es un libro que inmediatamente comienza la acción, comienza el verbo, ¿verdad? El verbo significa lo que le da acción a la oración, y comienza allí diciendo: en el 1 y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Parecería, ¿verdad?, como un trabalengua. No comienza este libro hablando de ningún rey, no comienza hablando donde Jesús nació, no comienza, en la tierra, no comienza con ningún adorno terrenal, comienza directamente accionando en el cielo. Está dando una biografía espiritual. El libro de Juan es uno de los libros de la Biblia completa más profundo y más espiritual que usted y yo podamos alguna vez tener en la Biblia. Es un libro de revelación, es un libro profundo que habla de la palabra, habla del logos, habla del verbo, habla de la carne, habla de un Jesús como el logos que existía, que era Dios, pero que también existía con Dios. O sea, habla de la preexistencia de Jesús, de cómo era Jesús antes de existir aquí en la tierra, de su preexistencia. Y eso nos confirma que Jesús era el Hijo, que Jesús también es el Padre, porque nadie puede no leer el libro de Juan sin antes no entender la Trinidad y sin no creer en la Trinidad. Porque creer en la Trinidad es creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son una misma persona, representado aquí en la tierra de manera diferente. Por eso Juan aquí habla de que presenta a Jesús como el verbo, que existía con Dios y era Dios hecho carne. Y habla de Juan el Bautista, lo que lo identifica como el Cordero de Dios, y también habla de los primeros discípulos terrenales de Jesús. Por eso vemos aquí donde dice: y en el principio era que el verbo, de quien se decía, el que ha de venir, el que ordenó todas las cosas, el que estaba accionando desde antes que existiéramos nosotros, era Jesús. Ya Él estaba en acción. Y el verbo, ¿verdad? Estaba diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el mismo Dios era Jesús. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso en este capítulo nosotros vamos a ver un análisis profundo de lo que es una introducción a Jesús y cuál es el propósito de que Jesús haya venido al mundo. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Él estaba bien con Dios, diríamos nosotros, o desde el cielo Él podía dirigir todo en la tierra. Pero ¿por qué Jesús decidió hacerse hombre y venir a la tierra? Para entendernos a nosotros, para entender nuestro pecado, para entender cada debilidad, para entender cada pensamiento de nosotros, para entender por qué nosotros somos como somos. Y dice que desde el inicio Juan presenta a Jesús no presenta a Jesús solo como un hombre, sino también como el Hijo de Dios eterno. Aquí vemos la dualidad de Jesús, que Él era espiritual, el verbo que estaba con Dios, pero también era el Hijo de Dios que descendió a la tierra, pero que el Hijo de Dios tuvo que tener legalidad, tuvo que nacer de una mujer, porque aquí en la tierra, para que alguien sea legal, tiene que nacer de una mujer. Por eso todo lo que es ilegítimo no nace de una mujer,
Por eso cuando una enfermedad le viene a atacar, usted tiene que decirle: no eres legítima, te tienes que ir. Cuando un espíritu te quiere venir a atormentar, usted tiene la autoridad para decirle: eres ilegítimo, tiene que irte. Por eso un espíritu que te quiera venir a atacar va a tener que tomar el cuerpo de algo que ya existe en la tierra. Por ejemplo, vemos a Jesús cuando llegó a Gadara, que vinieron los cerdos. ¿Qué hicieron esos espíritus? Tomaron el cuerpo de unos cerdos. ¿Por qué? Porque ya los cerdos tenían legalidad en la tierra. Por eso nada que no nazca, ¿verdad?, del vientre de una mujer, humanamente hablando, no puede tener legalidad. Por eso Satanás es ilegítimo. Por eso Jesús en el desierto le ganó la batalla. Él lo quiso probar en la identidad, pero él le dijo: tú eres el ilegítimo, tú eres el que no tiene autoridad, porque no naciste de una mujer. Entonces vemos a Juan presentando a Jesús. Y Juan lo presenta a Jesús como el Verbo eterno. En Juan 1, del versículo 1 al versículo 5. Usted puede leer ahí. ¿Y de qué habla? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que él era la vida. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecen sobre ella. ¿Por qué habla de esta manera Juan? Porque Juan es un libro eminentemente espiritual, y aquí vamos a ver la lucha que nosotros tenemos día a día. Por eso es tan importante conocer el evangelio de Juan, porque cuando usted siente que todos sus ojos tienen oscuridad, es el momento de declarar que hay luz, de llamar a Cristo. Y dice que la luz en medio de las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no van a prevalecer. ¿Contra quién? Contra la luz. Mire, aquí puede meterse esto y llenarse de oscuridad, no va a poder prevalecer porque ya hay luz. Entonces es un principio eterno. Por eso cuando usted tiene miedo, si usted prende aunque sea la luz del celular, el miedo se tiene que ir, y usted tiene que recordar este principio bíblico. A veces yo quiero tener miedo por algo y digo: no, yo no voy a tener miedo, porque es que la luz, y todavía no haya nada de luz, yo digo: pero tú eres luz. Jesús dijo que yo soy luz. No sé si me entiende. Ya con el hecho de usted llegar a un lugar, aunque esté oscuro, ese lugar se tiene que iluminar, porque vamos a suponer que en medio de esa oscuridad estén como diríamos los niños, está el cuco, pero no hay más cuco que aquel que tiene luz. Porque ¿cuál es la contraparte de la oscuridad? El que tiene luz. Entonces por eso el que conoce el evangelio de Juan, el que se le ha revelado el evangelio de Juan, no teme ante ninguna oscuridad, ni del diablo, ni de su demonio, ni de lo que puede estar haciendo el hombre, porque la luz siempre va a prevalecer. Lo que está oculto, lo que se está planificando en lo oculto, lo que se puede estar hablando en contra de usted. A veces hay cosas que el Señor pone en evidencia, que tú dices: Dios mío, pero nada más Dios lo puede poner en evidencia, porque así es el que tiene luz. Por eso cuando usted conoce esta palabra y usted camina en esta palabra, a usted no le va a atormentar hoy no tener dinero, hoy tener gente que se le levanta. Usted dice: tranquilo, yo sé quién soy, yo sé quién está conmigo. Claro, si estamos alineados y estamos siendo luz, porque hay un principio que está en el versículo 5 que dice: la luz en las tinieblas, ¿qué van a hacer? Resplandecer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí viene hablando del libro de Juan, perdón, del profeta Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen en él. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué está diciendo aquí? Que Juan vino ¿para qué? Vino para dar testimonio. Juan el Bautista, para anunciar que Cristo iba a ser aquel verbo, que era la fuente de la vida, la luz del mundo, la esperanza en medio de la oscuridad. Así que el verbo aquí se estaba refiriendo a Jesús, y esto señalaba que Jesús existía desde antes de la creación y que tiene una naturaleza divina. Así que cuando usted ande por ahí medio temeroso, recuerde que usted y yo también tenemos una naturaleza divina. Idea principal del libro de Juan es que Jesús no comenzó en Belén, sino que Jesús comenzó en el cielo. Él físicamente, él naturalmente, ¿qué hizo? Dio a luz en aquel lugar, pero Jesús es eterno y tiene
autoridad divina, aunque haya nacido de una mujer. Él era eterno y dice que el ángel vino y declaró sobre la vida de María. La encontraron legal para parir lo que el cielo estaba gestando. Por eso es que usted y yo podemos tener ideas, podemos tener profecía, pero si no la parimos en lo espiritual, eso se va a quedar en lo natural, se va a quedar siendo espiritual. Si yo le digo, bueno, el Señor orando me ha confirmado a través de los profetas, a través de su palabra, me ha dicho, ve a Samaria y predica, pero yo le digo, no, Señor, hay que buscar mucha finanza, hay que mover mucha gente para ir a Asua o para hacer 12 campañas. Él dice, muy bien, yo te estoy mostrando mi plan y aquí en la tierra. Ahora, yo estoy buscando un vientre que para lo que yo quiero hacer. ¿Usted entiende? Entonces María no se le negó. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos espirituales y nos negamos a parir lo de Dios, si usted danzarina y usted se le dice hay que danzar y el Señor dice yo me quiero manifestar a través de la danza y usted le dice no, yo no puedo, tengo dolor, estoy muy vieja, estoy cansada, yo no sé cuántas cosas. Él dice perfecto, yo ando buscando a alguien en quien yo pueda parir los sueños que tengo. Entonces en el del 6 al 13 que lo podemos ver aquí, estamos hablando ahí, habla de Juan el Bautista hasta que viene terminando. Aquí dice que Jesús vino al mundo y muchos no le conocieron y otros lo rechazaron. ¿Por qué? Porque los que estaban en Samaria, los samaritanos, los que estaban en Israel, ninguno quisieron darle conocimiento a Jesús. De hecho, todavía ellos no quieren creer en Jesús. La mayoría de ellos no creen en Jesús. Solo un poco porcentaje creen en Jesús. Pero los que sí creyeron recibieron el privilegio de convertirse en hijos de Dios. Y esos somos nosotros. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios da la oportunidad de acercarse a Él. Pero que cada persona decide si aceptarlo o decide si rechazarlo. Qué maravilloso cuando nosotros vemos aquí en el versículo 14 que nos habla y nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, es en el 14:1, y habitó que entre nosotros. ¿Cuál verbo? Aquello que solamente se conocía en la palabra, pero ese logo se encarnó, o sea, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Porque ¿qué busca el Señor? Que cuando Él dé profecía encuentre corazones listos, encuentre tierra dispuesto a parirlo. ¿Cuántos sueños de Dios nosotros hemos abortado? Porque a veces creemos que un aborto es solo un aborto natural. No, miles de abortos espirituales, cosas que el Señor pone en la mente y en el corazón y dice, te tengo a ti señalado para esta generación, para que cambie lo torcido, para que direccione lo que estaba sin dirección, para que paras una palabra que va a cambiar en la vida de alguien. Pero ¿qué? Es una concepción, es espiritual. Por eso si por ejemplo usted va a ver un cuadro que cuesta millones de dólares, ese cuadro no nació porque usted dijo por magia que se haga el cuadro que yo estoy pensando en mi mente, ¿verdad que no? De hecho, para nosotros los cristianos, hacer magia o practicar magia es un pecado. No sé si usted me entiende. Ese cuadro no se hace solo porque usted y yo no tenemos la facultad de ir a hacer ese cuadro. Usted lo concibió primero en lo espiritual. A usted se le dio una idea y esa idea que primero era que un verbo, era algo que te está invitando, entonces tú lo accionas y lo traes a lo físico, pero te va a costar tener conocimiento, tiempo, ¿verdad? Así es todo lo que espiritualmente nosotros concebimos. No hay un sueño de Dios que no lleve con él una aplicación en lo natural. No lo hay, no lo hay, porque grandes personalidades han cambiado el mundo a través de inventos, cualquier tipo de invento, o a través de alguna obra literaria que cambió el mundo. Pero primero, ¿cómo se concibió? Intelectualmente, espiritualmente se concibió y luego fue sacado de eso donde estaba y vino a ser hecho. Por ejemplo, escribir La vida es bella de Calderón de la Barca, por ejemplo, la Odisea de Homero, para hablarle de literatura que han trascendido. El otro, el que dice, el de Cervantes Saavedra,
El Quijote de la Mancha, que es un libro de este tamaño, es un libro que ha permanecido esa literatura, pero cuando le dieron esa idea de hacer ese libro no se quedó allá, ese libro se trajo y él tuvo que ponerse a escribirlo. Así fue Jesús, Dios lo concibió, Dios concibió un Salvador de carne, pero tuvo que encarnarse. ¿En quién? En María la Virgen, en María, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquella palabra, logos, se hiciera vida, para que aquello que habría de venir a accionar, a mover una iglesia que estaba desconectada verdaderamente del sentido espiritual. Porque ¿qué vino Jesús? A romper todos los paradigmas de la iglesia que no estaba entendiendo lo que el Espíritu Santo había hablado. Y por eso este libro de Juan es el libro que nos invita a movernos en el Espíritu. Por ejemplo, hay gente que viene a la iglesia y dice: ay, yo no sentí el Espíritu. Y otros dicen: ay, yo lo sentí. Hay gente que va a un lugar y dicen: ay, yo no sentí el Espíritu. Quizá la prédica era quizá más aterrizada, una prédica menos espiritual, no sé, porque no sé cómo usted lo sintió. Ahora, este libro de Juan es un llamado a conocer las cosas del Espíritu. Y no solo la cosa del Espíritu, sino a manifestar cómo las cosas espirituales se sacan fuera. Cómo usted deja de ser un soñador para convertirse en un hombre que cumple sueños de parte de Dios. Porque si fuera tan bueno nada más soñarlo, Dios no lo hubiera traído. Y le hubiera dicho: no, desde aquí, desde el cielo, vamos a hacerlo todo. Y como tenemos poder allí en la tierra, Él dijo: no. Una manera más fácil, vamos a predicarle con el ejemplo, porque esa iglesia está allá abajo muerta. Esa iglesia recibió la ley, esa iglesia recibió la enseñanza, recibió todo, pero sin embargo la gente sigue ciega, la gente sigue enferma, la gente sigue en pecado. Los paralíticos no se paran. Mira cuántos años tiene el paralítico de Bethesda, que lo vamos a ver dentro de estos capítulos. Mira esa samaritana, como nadie la quiere, pero sin embargo tiene un potencial de nosotros dentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esa mujer pueda accionar, que ese paralítico vea, cuando lo que ha estado detenido, porque hay una generación que no quiere someterse, ni entender, ni accionar? Entonces el Padre planificó con el Verbo, le dijo: perfecto, hazte carne, que este logo, que esta palabra haga vida y tenga vida en aquellos que caminan sin vida. Entonces por eso vino Jesús, para que usted y yo fuéramos desentramados del lugar a donde todo era natural, y que cuando viniera ese poder del Espíritu Santo, pudiéramos tener movimiento y todo lo que había estado muerto pudiera resucitar. Así que cuando vemos allí que Juan el Bautista dice que muchos de los levitas le preguntaban: ¿y quién eres tú? A Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo. Entonces en el 21: no soy. ¿Tú eres el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: ¿quién pues eres tú? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Y qué dice de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Y ahí mismo viene y le dice: y enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Se acuerdan la pregunta donde nos trabamos la semana pasada? La pregunta de Lucas 4:18, que predicaba y hablaba, donde Jesús llegó al templo, tomó el rollo y leyó: y esto dijo de mí el profeta Isaías, y esta palabra hoy se cumplen ante mis ojos. Y habló el rollo y dijo: y los ciegos ven, y a los pobres les predicado el evangelio, y a los que están en luto le he dado óleo de gozo. El profeta le estaba acordando ahí, porque ellos fueron a donde Juan a preguntarle: o sea, ¿con qué autoridad tú estás bautizando? En el evangelio de Juan no vemos a un Juan que comienza a encontrarse con Jesús en el desierto. En este evangelio de Juan vemos, como dice el encabezado, testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué vemos ahí? Vemos a un Juan el Bautista con la autoridad de saber que él era el profeta que venía a hablar de Jesús. ¿Y por qué el profeta que venía a hablar de Jesús? Si usted está haciendo algo que a usted no se lo ha profetizado nadie, ni usted lo ha visto en la palabra, no lo haga.
Porque Dios no hace nada que primero no se lo diga a sus profetas. Nada va a acontecer sobre la tierra porque ¿quién lo va a dar a luz? Por eso los profetas tienen que estar conectados con Dios para poder traer a existencia lo que Dios quiere que se para existencia. Por eso es tan importante conocer la palabra, para que cuando el diablo venga a pasarnos los cables, a cambiarnos los cables, tú digas, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Pero si usted no tiene argumentos, si usted no conoce los argumentos, vamos a profetizar alocadamente y vamos a hacer que una generación probablemente se dañe o dé a luz el despropósito de Dios. Entonces todo lo que usted y yo estamos haciendo tiene que ser porque lo haya dicho el Señor o esté escrita en su palabra. Porque si no, no vamos a tener respaldo de lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y usted luego va a seguir estudiando ahí lo de Juan. Eso es profundísimo, maravilloso. Ahí él le dice, todo eso viene para ustedes. Y los que habían sido enviados eran los fariseos que fueron allí donde Juan. ¿Y qué hizo Juan? Le puso su punto sobre la I. Le dijo, ni soy el profeta, ni soy el Cristo, pero ¿quién les reveló? Endereza en su camino. Aprovechó de una vez, le dio su buen pedazo y le dijo, alíñense, que por ahí viene el que lo va a someter a ustedes, porque ya el profeta Isaías había dicho que aquel monte que estaba en oscuridad había de ver gran luz. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Eso es como que usted le diga, el papá voy para allá, y usted tiene en su casa, porque cuando los gatos salen, los ratones hacen fiesta. Eso es como que usted tiene un desorden. Entonces, cuando usted le anuncian que el que pone orden en su casa va para allá, ¿qué usted hace? Alinea la casa huyendo, y usted se pone como un santico, que usted no estaba haciendo nada en la casa. Y eso era lo que Juan le estaba diciendo, alíñense, que ahí va a venir el que le va a echar fuera todos los demonios que ustedes tienen. Y por eso se le opusieron los fariseos, porque la luz llegó. Entonces el Cordero de Dios, esto lo vemos del 29 en adelante, ahí estaba Juan, que estaba diciendo que cada uno tenía que procurar tener su propio encuentro con él, y que decidía si seguirlo o no. Y Jesús demuestra que conoce el corazón de las personas, que tiene autoridad espiritual y que transforma vida. Jesús no solamente vino mostrando que él era el Hijo de Dios y que él hacía milagros, sino que él tenía autoridad espiritual. ¿Espiritual para qué? Para echar fuera todas aquellas cosas que no eran obra de la carne, sino que eran obra del Espíritu. Aquellas cosas del enemigo, aquellas cosas que se estaban practicando, aquellos pecados que eran espiritual, pero sobre todo para transformar los corazones. ¿Qué nos enseña esto? Que el verdadero encuentro con Jesús produce un cambio y produce propósito en la vida nuestra. Entonces vemos aquí el llamado de Jesús a los primeros discípulos en el 35. Mira el versículo 35, lo que ocurre allí es maravilloso, porque el Señor llama aquí a sus discípulos y dice que los primeros discípulos comenzaron a reconocer que era Jesús. Allí estuvo Andrés, Simón, Felipe y Natanael. ¿Qué decir de cómo Jesús reconoció a Natanael? ¿De qué manera llamó a Pedro? Y en una ocasión le preguntan, volviéndose Jesús y volviéndose a los que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron y vieron dónde moraban y se quedaron con él. Y luego allí le dice a Simón, esto es en el 42, tú eres Simón, el hijo de Jonás, te será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué lindo. Anote por ahí, subraye por ahí cuando Pedro fue llamado. ¿Cómo fue llamado por Jesús? Cefas, que quiere decir Pedro. Allí está, qué lindo. Cuando llamaron a Pedro, de la palabra piedra en arameo y en griego. Ya le estaba Jesús profetizando que iba a ser la piedra respectivamente, ¿verdad? En griego y en arameo. Pedro significa piedra. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Qué lindo cuando llama a Natanael y le dice, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Luego vemos el versículo 2, capítulo 2,
Vamos al capítulo 2, es maravilloso todo lo que vemos en este capítulo 2 del Evangelio de Juan, que muestra el inicio del ministerio público de Jesús. Ya Jesús, ¿verdad? Juan ha dado testimonio de él. Jesús ya tiene a sus discípulos llamados. Y aquí viene en la primera aparición pública, pudiéramos decir, de Jesús. ¿A dónde fue? A llamar. Miren aquí, Jesús no fue a llamar en su primera aparición pública. Él no fue allí a llamar a los que estaban en la iglesia. No fue a llamar a los que estaban dentro de la sinagoga, sino que fue ¿a dónde? A Canaán. ¿A dónde fue Jesús? ¿Qué dice en el versículo 2? Que fue a Canaán. Allí fue el primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús no fue para lo evangélico. Fue para los inconversos. Por eso la vida de un genuino cristiano no debe ser para vivirla para un evangélico. Debe ser vivida para aquellos que no conocen a Jesús. Y nosotros nos hemos encargado de quedarnos en la iglesia mostrando todo el aceite que tenemos, y lo de allá afuera esperando lo que hizo Jesús. Así que vemos dos cosas sumamente importantes en este versículo. Vamos a ver el poder y la autoridad espiritual que tenía Jesús. ¿A dónde lo mostró? Cuando él fue invitado a las bodas de Caná de Galilea, y allí la madre de Jesús, al acabarse el vino, recuerdan, ¿verdad? Y lo están leyendo ahí, dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. O sea, como diciéndole: yo te he visto que tú conviertes el agua en vino en la casa, y no hemos bebido un par de copas de vino que tú la has hecho en la casa. Así que mira, se acabó el vino aquí. O sea, usted no lo ha visto en ninguna parte de la Biblia, pero si María le dijo: no hay vino aquí, eso significa yo te he visto. Y como en la Biblia dice que María vio a Jesús haciendo tantos milagros que no están escritos, entonces él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. O sea, diciéndole, por eso habla públicamente, porque ya secretamente dice que María guardaba en su corazón todos los milagros que Jesús hacía. Entonces dice aquí: ¿qué tiene mujer conmigo? Aún, eso es en el versículo 4. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que él dijere. O sea, ella no le hizo caso y le dijeron: todo lo que le diga que haga, háganlo. Entonces ya no le quedó más que convertir esa agua en vino. Y dice que ellos estaban allí conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Cuál era este rito? Cuando se celebran las fiestas de la purificación, todos llevan aguas en una tinaja. Y de esta manera ellos purifican, ¿verdad?, el agua. Y toda aquella agua, le dijo Jesús: llenad estas tinajas de agua. Las tinajas que habían en la casa se usaban para celebrar ese ritual de purificación. Él le dijo: así mismo como ustedes hacen en los rituales de purificación, que llenan la tinaja de agua, así mismo llenen la tinaja de agua. Yo me imagino que allí estaba el maestresala, y digo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y cuando lo llevaron, el maestresala probó el agua hecha vino. Me imagino que el milagro se produjo a partir de una acción. Muchos de nosotros queremos ver milagros sin accionar. Y aquellos tuvieron que llenar, tuvo que haber una acción, ya sea la de creer, ya sea la de moverse. Y si usted ve la mayoría de los milagros de Jesús, ninguno fueron de que yo estoy en mi casa, que aquí me llega el milagro y que el Jesús ese me sane si él quiere. No, la mujer del flujo de sangre, aún como ella estaba, porque nosotros como iglesia y como hijos de Dios tenemos que entender cómo se recibe el reino, que con violencia. Aquella mujer que tenía el flujo de sangre, lo primero era que ella no podía salir a un lugar público, porque ella era una mujer que estaba con flujo de sangre y le era prohibido ir a los lugares públicos, le era prohibido hasta sentarse en una silla, no podía salir de su casa. Sin embargo, ella tuvo que salir de su casa, porque hay cosas en el reino de los cielos que a punto de cuando te van a matar, que el milagro se va a producir, que cuando tu vida está al sesgo
de no existir es que viene el milagro. Porque ella sabía que si ella era atrapada y ese milagro no se producía, ella sabía que iba a ser apedrada. Porque mucho menos ella podía tocar a un hombre de Dios de la manera en la que ella estaba. Yo no sé si usted entiende. Y usted tiene una papita a veces y usted se muere por 2 o 3 cositas. ¿Usted entendió? Entonces, el reino de los cielos, esta palabra tienen que abrirnos y saber que nosotros tenemos que ser violentos. Paso. Yo no tengo ni un peso, pero si Dios manda, Él va a respaldar. ¿A dónde están? Yo no sé. ¿A dónde está la gente? Tampoco yo sé. Ahora, si un grupo salimos adelante lleno de fe, el Señor dice, pues este grupo me creyó. Entonces Él comienza, porque el poder es de Él, no de nosotros. Nosotros no tenemos poder. Ahora todo el mundo diría, estos son unos locos que van para allá 2 días. ¿Cómo va a ser sin saber? Porque usted tiene iglesia allá. Usted sabe cómo son la gente de Asua. Usted sabe si la gente de Asua va a llegar. Y nosotros estamos anunciando una campaña de 2 días. ¿Usted entendió? Pero nosotros vamos porque tenemos fe y porque nuestra fe está siendo desafiada. Y Dios dice, esos son los hijos que yo ando buscando. Los que me desafíen, los que creen, los que accionen, los que vayan accionando ahí y le vayan creyendo. Entonces, en la boda de Canaán fue el primer milagro de Jesús. Anótelo ahí. ¿Dónde fue el primer milagro de Jesús? A los judíos, no, a los inconversos, a Canaán, a donde la gente no creía. A donde estaban los idólatras. Ay, yo no voy para esa casa porque ahí hay muchos brujos, hermana. Pero ahí es que usted tiene que ir, porque esos son los que necesitan creer. Esos son los que necesitan ver lo contrario de los diositos a los que ellos le están sirviendo. ¿Usted me entiende? Que este evangelio rompe paradigma. Y Jesús, ¿por qué va allí? Había una celebración, se acabó el vino. ¿A quiénes son los que se le acaban el gozo? ¿A quiénes son a los que se le acaban el gozo? Cuando usted estaba antes, porque yo sé que ya aquí no hay ninguno. Usted se imagina, esa boda duraban allí como 5 días que duraban la boda. 7 días. Y dije que se acabó vino. ¿Y quién quiere tener una boda sin gozo? Entonces se lo voy a traer en español. ¿Quién quiere vivir una vida sin gozo? ¿Por qué usted cree que el Señor manda que le prediquemos al inconverso? Para que ellos no quieran lo que le está pasando ahora a mucha gente que no quiere su vida. Porque le falta el gozo, le falta el vino. Por eso Él le dio vino a la gente que le faltaba el vino, le dio gozo. Y en esta noche Él está aquí poniendo gozo a todo el que le falta gozo. Si usted vino por primera vez o usted no está siguiendo a través de las diversas plataformas sociales y a usted le falta gozo, reciba del vino del Espíritu en esta misma hora, en el nombre de Jesús. María le dice a Jesús, ya lo vimos. ¿Y qué significó este milagro? Una transformación de lo común en algo extraordinario. El agua era común. Jesús no necesitó nada del otro mundo. Jesús no necesita que usted y yo seamos los saiyajines que se vuelan para atrás y se vuelan para adelante. Mi esposo me dice, pero tú, ¿qué es lo que vayas a predicar ya? Y yo le dije, ¿tú sabes qué es verdad? La más insignificante de todos los predicadores que están ahora, pero estoy dispuesta a ir para Asua. Entonces Dios mío, que me va a usar porque estoy dispuesta. Porque los que se parquean para adelante y para atrás y los que predican bueno cobran mucho, mi amor, ahora, en este tiempo. Entonces ese pueblo, ¿usted entendió? Entonces Jesús, con lo común, usted, ay, es que yo no sé qué voy a predicar, hermano. Dios lo va a usar a usted, que va a ir al hospital a predicarle a los que tienen VIH. Recibe en esta hora del poder de Dios. ¿Usted entiende? Entonces, pero, usted puede ser un ungido, requete ungido, pero en su casa mirando Netflix, usted no le sirve a Dios. Entonces por eso Él usa a los que no tenemos nada más que atrevimiento para hablar de parte de Él. ¿Usted entiende eso? Ese Dios es el Espíritu Santo. ¿Usted entiende? Usted entiende de lo común, de lo que hay mucho, que no tenemos nada de extraordinario, nada, que somos comunes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar este vino de Canaán? Es que Dios quiere transformar áreas vacías, rotas y simples en una nueva vida, en algo mucho mejor y en algo nuevo. Así que el milagro ocurrió en una boda. ¿Por qué?
Eso muestra que Jesús también se interesa por la familia, por la alegría de la familia, la vida cotidiana, y que no solo por los momentos religiosos, para los que solo dicen, ay, no, hermano, usted no se imagina cuántos pastores no tienen con quién reírse. Y en esta iglesia aquí nos morimos a carcajadas todos con la pastora, porque gracias a Dios que aquí nadie ha creído que nadie más que nadie, y nos reímos boca arriba y boca abajo todos juntos. ¿Usted entendió? Entonces Jesús, ¿a dónde fue? A una familia cotidiana que no estaba en religión, pero que sí tenía la necesidad de algo nuevo, que tenía la necesidad de conocer el vino del cielo, de volver a sonreír, de volver el gozo. Porque a veces la religión lo único que hace, y la pastora lo sabe, más de 5 años de mi vida perdido en religión y no produje nada. La religión no produce nada. La obediencia abrió paso al milagro. Los sirvientes hicieron exactamente lo que Jesús le dijo. Así que, ¿cuál es el mensaje clave? Muchas veces el milagro comienza cuando obedecemos, aunque no entendamos todo. Jesús, luego vemos aquí que habla de la purificación del templo. Mírelo ahí del 13 en adelante. ¿Por qué hay purificación del templo? Porque se venía a celebrar las fiestas de Pascua. ¿Se acuerdan el mes pasado que estábamos hablando de la fiesta de Pascua? De allí, de aquel corderito que fue comido sin levadura, y cuando ponemos la Santa Cena, eso representa la fiesta de Pascua, y ellos celebran la fiesta de Pascua, que es la fiesta de Pesa, la fiesta de los panes sin levaduras, porque esa es la fiesta de la purificación del templo. ¿Y qué enseña ahí Jesús? Que sube a Jerusalén y encuentra el templo lleno de vendedores, de cambistas, haciendo negocio dentro del lugar sagrado. Si el tiempo de purificar y el tiempo de guardar la fiesta, ¿qué hacían todos los casacambistas haciendo verdaderamente fiesta afuera y no adentro? Lo mismo que hacemos muchos hombres de Dios, que a veces se está predicando la palabra y yo me quedo afuera en coro o vendiendo cosas. Y Jesús fue porque se iba a celebrar una fiesta. Escuche bien lo que significa la fiesta de Pesa. Es una fiesta de panes sin levadura, es una fiesta de victoria, es una fiesta de que el pueblo fue libre del faraón, es una fiesta que representa su libertad y de la purificación. O sea, de cada año yo te estoy celebrando fiesta, yo estoy agradecida por lo que hiciste conmigo, que me sacaste del yugo de esclavitud. Pero ¿cuál mayor esclavitud que el que yo le diga que le sirva a Dios y en el mismo lugar de Dios? Por eso usted no ve que yo vendo tanta cosa aquí. Hay iglesias, yo se lo he dicho aquí, que venden hasta ropa interior. Y Jesús llegó allí, rompió todo y dijo: la casa de mi Dios, una casa de oración. ¿Usted entiende eso? Una casa para ir a orar, para primeramente buscar lo de arriba. Entonces Jesús llegó allí, ¿verdad? Porque tenía una autoridad. ¿Y qué dice? Que volcó las mesas, que expulsó a los comerciantes y declaró que la casa de su padre no debía convertirse en mercado. ¿Qué nos enseña esta parte? Que Jesús tiene autoridad espiritual y que Él no tolera que lo sagrado sea usado como hipocresía o como interés personal. Que yo como pastora no me debo venir a lucrar de ninguno de ustedes. De ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque aquí yo me debo limitar a tener una enseñanza espiritual. Una enseñanza espiritual. Y que la casa del Señor debe ser limpiada. Porque cuando la casa del Señor es limpiada, eso revela que también nuestras vidas están siendo limpiadas. Y ahí vemos luego allí. Este es uno de los versículos míos favoritos de toda la Biblia. Y habla, ¿verdad?, de Jesús y de Nicodemos, de este hombre que era fariseo, que se llamaba Nicodemos, que era un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemos? Era un maestro de la ley. Él enseñaba. Entonces, él fue de noche a ver a Jesús, pero él fue de noche a ver a Jesús. No era porque él tenía vergüenza, como mucha gente dicen, de que lo vieran con Jesús. Quizás sí, pero en esta le tocó porque lo maestro era de noche. Los rabinos enseñaban de noche. Las enseñanzas se daban de noche. Por eso fue a donde Jesús y comenzaron a hablar allí de todo lo que significaba
el nuevo nacimiento. Y Jesús le respondió y le dijo, ante una pregunta que David le hizo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, le dice él. Y Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo: lo que tú no entiendes es que para que yo hable y para que yo haga las cosas que ustedes vean hacer, no hay que venir de Dios, sino nacer de nuevo. Lo que le estaba diciendo: estas cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer. El único problema, oigan qué lindo, miren el único detallito, miren qué lindo, es que ustedes no han nacido de nuevo. ¿Cuánto trabajo nos da a nosotros nacer de nuevo? Siendo sincero, yo no sé usted, yo duré años con un hilo rojo amarrado aquí, tratando de que cada vez que yo viera ese hilo rojo, acordarme para no hacer pique. Yo no sé si usted entiende la lucha mía tan grande para romper ligadura de impiedad con la que yo vine. Ya cuando yo no podía y seguía en la iglesia y daba gritos y yo quería un nuevo nacimiento, un día vino a mí un pensamiento y yo me amarré un hilito rojo ahí. Dije: yo me voy a amarrar este hilito rojo para cada vez que me lo vea acordarme que yo no debo hacer pique. Porque yo decidí ese año que iba a comenzar a trabajar en Mila Ira y me puse ese hilito rojo ahí. ¿Qué usted cree? Después que yo hacía el pique me acordaba del hilito rojo. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque yo no sé usted con qué está lidiando. Yo no sé con qué área de su vida. Y que no le toque a usted lidiar con un área de su vida, como dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Y que lo hablamos el domingo y lo vamos a seguir hablando este domingo. Que dice que el Señor nos entregó. Miren, lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios es que Dios nos entregue a nuestro propio deseo. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad espiritual. Dios te manda a decir, Dios nos lo dice en la Biblia, Dios nos da cacazo, nos da de toda manera y todo, y seguimos en el mismo pecado. Pero eso somos los que estamos en la iglesia. Porque yo no estoy hablando de lo que estamos. Y Dios dice: ay, ya lo que tú quieras. Eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios. Por eso cada mañana nosotros sinceramente tenemos que venir delante del Señor. Padre, revélate en mi vida. Todas esas áreas de mi vida que han estado muertas, esa concupiscencia que ayer el Señor dice: yo no voy a luchar, hagan lo que ustedes quieran. Usted no ve que hay gente, mientras el Señor nos está corrigiendo y nos está dando duro, bien duro, todo está bien. Sintámonos contentos, porque la misma palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama, corrige. Cuando ya Dios te entregó, como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 1:16, y dice Pablo, hablándole a los romanos, que habiendo conocido todas las cosas y habiendo visto que aún la naturaleza da testimonio de Dios, pero que ni aún así los romanos dejaban de buscar otro Dios. Entonces ahí le viene el juicio, le dice: y Dios lo entregó a su propia lascivia, lo entregó a su propio Dios, lo entregó para que a su propia mente entenebrecida. Usted no ve que hay gente, que hay iglesias de homosexuales. Sí. El otro día yo vi una lesbiana diciendo que deberían permitir el tercer matrimonio. ¿Usted no lo vio ese? ¿Usted no lo vieron en Instagram? Ella salió hablando, diciendo, ahora no recuerdo el nombre de ella, que debería Dios permitir el tercer matrimonio. ¿Usted sabe cuál es el tercer matrimonio? Que ella se refería a que Dios permita que esa Biblia hay que cambiarla. Entonces usted que me dice, si ya nosotros sabemos como cristianos que Dios no cambia, que sus atributos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, qué bueno es eso, ¿verdad? Cuando queremos que nos hagan justicia, porque Él lo dijo hoy. Pero queremos que con esa misma vara nos midan cuando nosotros queremos hacer lo malo. No, a memoria de lo que tú estás haciendo. O sea, ella quiere que Dios cambie su palabra para complacer los deseos y la concupiscencia de ella de casarse con una mujer. Que Dios cambie, que Él sea inmutable. Digo mutable porque Él es inmutable. Que Él sea mutable, que cambie, que cambie de idea. Pero Dios dice: yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces,
¿Qué le estaba Jesús diciendo a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca de nuevo, a quien no se le revele dónde tenemos la maldad, por qué seguimos hablando mentira, por qué nosotros seguimos con concupiscencia, por qué seguimos siendo desleales, no hemos nacido de nuevo. A aquello que le gusta el dinero ajeno, por poner cosas, no sé. Cada uno de nosotros que nos revise. El Espíritu Santo le dijo, no, si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos no es un vientre. El reino de los cielos es un entendimiento, es una revelación, es una manera diferente de ver cuando creemos, cuando tenemos fe. Y él le dijo, mientras ustedes sean religiosos y caminen solo por ley, lo que mi Padre quiere hacer con ustedes no lo va a poder hacer, porque ustedes no han entendido, no han permitido que entre el Espíritu de Dios y les revele cómo es que ustedes van a aplicar esa ley. Entonces, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te digo que hoy es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va, sino que todo aquello que es nacido, así es todo aquello que es nacido del Espíritu. O sea, tú no sabes quién te cambió, tú no sabes quién te habló, pero está viendo que hay un cambio en la vida suya. Usted ha visto gente que eso andaban con los pies para arriba, para abajo, robaban, nadie lo quería en el barrio, y un día el poder de Dios lo encontró y están alineados. Y tú dices, ¿cómo fue? Y él dice, pero ni yo sé que vino un viento, que vino una palabra, que algo me habló, yo abrí el corazón y de repente yo tuve miedo, tuve vergüenza de todo lo que hablé, de robar, de matar, de pecar, de brechar, de pelear tanto, y no sé, lo único que yo sé que ahora todo lo que yo hacía ya yo no lo quiero hacer. Lo que me llamaban los desde los jueves, ¿para cuál es el brujo que vamos mañana? Lo que me llamaban los viernes 13. Ah, mira, mañana es miércoles 13. Oye. Ah, no, mañana es jueves 13. Tú ves, desde hoy se están llamando. ¿Cuál fue el brujo que te recomendaron a ti en San Juan? Pues para allá que vamos, que mañana es 13. ¿Usted me entiende? Pero cuando viene Satanás nuevo dice, ay no, ya yo no voy para donde el brujo. Ya yo tengo miedo de ir para allá. No. Tú quieres que Jehová me queme. No, yo no voy para allá. Pero él no sabe de dónde vino, pero vino un cambio a su vida. Entonces está hablando aquí de una transformación, de una obediencia, de una autoridad, de una pureza espiritual y de una fe verdadera. Juan 2:5, ¿qué dice? Este versículo resume muchísimo del capítulo. En cuanto obedecemos a Jesús, Él puede hacer cosas inesperadas. Y Jesús transforma también el agua en vino. Ya terminando, habla de la limpieza del templo y también se sinceriza con la pureza espiritual. Luego vemos allí en el 3 todo lo que estuvo hablando ahí con Nicodemos, ¿verdad? Habla de todo lo que el mundo necesita y de por qué Jesús entregó, de por qué Dios entregó a su único hijo. Y este es el versículo creo que más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo en el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, dame un minuto, no me toque, yo te aviso. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Ahí viene hablando del amigo del esposo. ¿Y quién es el amigo del esposo? Todo el que ama a Jesús. Todo el que ama al esposo ama a Jesús. Y dice el que viene de arriba, luego lo vemos aquí, el que viene de arriba. ¿Quién es el que viene de arriba? ¿Quién es el que viene de arriba? Nosotros lo vemos en este versículo y allí vemos cuando habla que el que viene de arriba es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal, y de cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. O sea, está diciendo, yo puedo dar testimonio,
porque yo vengo de arriba, de que Dios es real. Seguimos en el mismo versículo, a donde Él está hablándole a la iglesia, donde está hablándole a los fariseos, a donde está hablándole a Nicodemos, y luego viene cerrando: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el capítulo 4, allí está aquel encuentro famoso de aquella mujer samaritana que tiene agua viva, y Jesús rompe barreras culturales, primeramente al hablar con una samaritana, ofreciéndole agua, porque los samaritanos y los judíos no se hablaban. Estos capítulos que vemos, no lo vemos ninguno. En el Evangelio de Lucas no estaba la mujer samaritana, ni estaba Nicodemos, ni estaba las bodas de Caná. Todos estos versículos son expresados en Juan, pero ninguno de ellos están en el libro de Lucas. Aquí vemos, ¿qué vemos? El encuentro con la mujer samaritana y la sanidad del hijo de un oficial. Luego que esta mujer es llevada, ¿verdad?, a revelársele lo que significa la adoración y lo que significa ser verdaderos adoradores, que se abre una revelación del llamado que nosotros tenemos, porque proféticamente se abre un llamado para nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nos encontramos con Dios. Y Jesús se encuentra allí con la mujer samaritana y le dice que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y no hablaba de un agua física, sino de vida espiritual y satisfacción que verdadera. ¿Cuál es el mensaje en estos versículos? Que muchas personas intentan llevar vidas vacías con cosas temporales, pero solo Dios puede satisfacer el alma. Aquella mujer que estaba buscando agua, ¿a dónde? En una cisterna profunda, pero buscar el agua en una cisterna profunda y con mucha dificultad, que revela la vida que nosotros llevamos fuera de Dios. La vida que cada uno de nosotros queremos llevar cuando hemos abandonado a Dios. Deje a Dios y váyase a su trabajo sin orar. No metamos a Dios en lo que hagamos y usted verá cuán forzoso es la vida de un hijo de Dios, sin entrar el Espíritu ni el poder de Dios en aquello que estamos haciendo. Se te vuelve lento, se te vuelve pesado. Es como cuando usted tiene que picar un pollo y el cuchillo no le funciona. Usted tiene, mira, que ponerle fuerza y fuerza, y nunca ese pollo le queda bonito picado. Está la carne ahí todo machucada. ¿Por qué? Porque no cortaba, porque no había filo. Así es un hombre cuando vive separado de Dios. Vive cansado, vive cargado. Quiere que ya el día acabe para ver si mañana viene un nuevo día. Pero los que estamos en Dios decimos: no quiero que este día acabe porque me queda tanto por hacer. Tengo tanto que quiero hacer. Y el otro: no, déjame dormir. Pero es para ver si en ese dormir puede encontrar algo de paz para su alma. Entonces, aquella mujer que dice que tiene varias relaciones, porque a veces nosotros creemos que el problema está en la sábana y la fiebre no está en la sábana, está en el cuerpo. Aquella mujer había cambiado muchas veces de marido, muchos cambian de iglesia, muchos cambian de trabajo. Usted no ha visto que la gente que están menos conectada con Dios todos los días tienen algo nuevo que hacer, porque se dejan desenfocar, porque no están enfocados, porque no están caminando a la manera de Dios, porque no están viendo lo de Dios. Y todos los días cambian de algo nuevo porque eso no te dio resultado. No, quizá la aplicación. Entonces Jesús, ¿qué dice? No la humilla, no la rechaza, sino que le ofrece salvación. Dios conoce todo de nosotros y aún así nos busca. ¿Qué no conocía Jesús de aquella mujer? Y la mujer pregunta sobre dónde debe adorar, porque todo comienza con la adoración. Todo comienza con el Dios que tú y yo conocemos. ¿A quién tú estás adorando? Y esa es la revelación que tenemos del cielo. Como sea la adoración suya, así es la revelación que usted tiene de Dios. Si está todo el mundo adorando y usted no está adorando, y usted nunca adora, o adora ahí bajito, esa es la revelación que usted tiene del Dios. Pero cuando usted conoce el Dios verdadero, a usted no le importa nada. Usted ora, adora, se tira boca para arriba, boca para abajo, y usted adora porque usted sabe a qué Dios usted está adorando. Y esta mujer se convierte en testigo de un encuentro con Jesús.
Y ella corre a contarle al pueblo. ¿Pero por qué ella corre a contarle al pueblo? Porque inmediatamente aquella mujer tuvo un encuentro con Jesús. Todo lo que estaba vacío en su vida fue llenado. Todo lo que no tenía sentido en su vida comenzó a tener sentido. Por eso aquella mujer pudo abrir su boca y pudo ir a predicar a Cristo. Usted sabe por qué muchos de nosotros no predicamos, no vamos a los hospitales, no vamos a ningún lugar, en el supermercado, ni en el lugar de trabajo, ni en ningún lugar hablamos de Jesús, porque aún nosotros necesitamos ser llenos. Enseñanza del milagro. La fe no siempre necesita ver para creer. La palabra de Jesús tiene autoridad aún a la distancia. Y esto habla de cuando Jesús mandó la palabra sobre aquel centurión, el sana al hijo de un noble, y él envía la palabra, y eso nos desafía a nosotros. Y Jesús le envía la palabra y le dice: ve, que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron que buenas nuevas, diciendo: tu hijo vive. La fe traspasa barreras. La fe no tiene que ver con religión. La fe no tiene que ver con si es domingo, si es sábado, si usted está en Europa, si usted está en Haití, si usted está sentado en la mesa de un brujo. Si usted tiene fe y la palabra fue enviada con autoridad y el cielo aprueba esa palabra, usted va a ver el milagro. Así que la enseñanza del milagro, la fe no siempre necesita ver para creer. La palabra de Jesús tiene autoridad aún a la distancia. Así que podemos ver 4 mensajes principales en este libro de Juan 4. Gracia y restauración, a donde él tiene ese encuentro con Nicodemos. Vemos la adoración verdadera de aquella mujer samaritana. Vemos la salvación para todos, la fe, testimonio y el poder de la palabra. Luego vemos en el capítulo 5 la sanidad de Betania y su autoridad. Jesús sana a un paralítico el día de reposo. Me encanta Jesús porque siempre desafiaba la autoridad. No porque quería molestarlo, sino porque quería enseñarle que el amor estaba primero que cualquier cosa, que la misericordia estaba primero que todo. Y en el día de reposo esto provocó a ira a los israelitas judíos, ya que afirmó que Dios es su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que en este capítulo vamos a ver la sanidad del paralítico de Betesda y cómo Jesús declara su relación con el Padre. ¿Cómo habla Jesús? Primero le pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? Porque lo peor es aún, y me quiero parar, cuando usted le quiere darle sanidad a una gente que no quiere. Esto es como cuando usted se cansa de proponerle a una mujer matrimonio y usted le busca la vuelta y le busca la vuelta y ella le dice que no, hermano. Ella no es la que necesita entender, es usted que necesita entender que esa mujer no tiene usted. Entonces Jesús le pregunta: ¿tú quieres el milagro? Porque hay gente que lo que quieren es seguir dando lástima. Hay gente que no quieren que le saquen su demonio, porque con su demonio manipulan. Con su demonio se quedan detenidos en el dolor. Y usted dirá: pastora, no diga eso. Sí, hay gente tan atada y tan enfermo que no han conocido el poder de Dios. Por eso Jesús le dijo: tú quieres ser sanado. ¿Por qué? Porque este hombre tenía 38 años. Eso habla de costumbre, habla de que se acostumbró. Hay gente que no le hable de venir a una iglesia, pero tan malísimos, se están muriendo. No, ellos quieren estar así porque ya se quieren morir, ya no quieren la vida, ya no le interesa que usted le ofrezca la nueva vida. Perdóneme, tal vez alguien muy cercano a usted, pero así estamos. Eso es como hay gente que le queremos arreglar la vida y vamos a ponerle un negocio, y mi amor, y mire este negocio, y qué bueno este negocio, y tú le hablas de ese negocio y tú él lo oye por ahí, le sale por ahí, o ella lo oye por ahí, le sale por ahí. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted es la que quiere ponerle negocio, pero él no quiere. Porque no le interesa tener que levantarse todos los días, no le interesa querer avanzar. ¿Usted entendió eso? Y el problema es de entendimiento. Esa persona no quiere el milagro. Por eso Jesús a nadie que no accionara le daba el milagro. Y no era que él no quería hacerle milagro, pero le dijo: tú quieres. Tú quieres. Y él le dijo: sí, pues toma tu lecho y anda. ¿Qué enseña este milagro? Que Jesús tiene poder sobre el imposible. 38 años parecía demasiado tiempo, pero para nada, para Jesús no era nada tarde. A veces las personas se acostumbran a su condición.
y le gusta. El hombre comenzó a dar excusa, pero sobre todo que no podía sanar. Así que el mensaje clave es que hay personas que no quieren cambiar, pero les cuesta dar el paso hacia una vida nueva. El problema del día de reposo, y con esto vengo cerrando, que los líderes religiosos se molestaron porque Jesús hizo el milagro un sábado y ellos estaban más enfocados en las reglas religiosas que en la restauración de una persona. Así que la religión sin amor puede perder el verdadero propósito de Dios. Así que es interesante ver la autoridad de Jesús. Jesús afirma que da vida, que tiene autoridad para juzgar y que el Padre le dio ese poder, porque ellos le preguntaron que con qué autoridad él paraba a ese paralítico, que qué autoridad él tenía. Y Jesús le habló allí que él lo hacía con la autoridad de ser el Hijo de Dios. Luego vemos el testimonio acerca de Jesús cuando en el mismo 5 del 31 al 47, en estos versículos, nosotros vemos que Jesús menciona varias evidencias que daban testimonio de quién era él. Uno, daban testimonio de Juan el Bautista, de sus milagros, de Dios Padre y de las Escrituras, pero aún viendo señales, muchos decidieron no creerle. ¿Cuál es este tema del que habla el versículo 5? Ya para cerrar, habla de sanidad, habla de misericordia, habla de fe, habla de autoridad, de la autoridad de Jesús, de la religión versus la relación verdadera con Dios y de cómo Jesús es el Hijo de Dios. Ya pueden venir los adoradores. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada enseñanza que usted nos da. Gracias por enseñarnos de cómo usted hace milagro, de cómo usted le habló a este hombre y le dijo: toma tu lecho y anda. Yo no sé si alguien llegó en esta noche con el deseo de tomar su lecho y andar. Yo no sé cuánto de lo que vinimos aquí hoy vinimos decididos a dejar áreas de nuestra vida que habían estado 38 años, 5 años, 1 año paralizada. Yo no sé cuánto de nosotros necesitamos nacer de nuevo, volver a confiar, creer en que el Señor nos sana, en que el Señor tiene la autoridad, en que nada de lo que hace Jesús lo hace porque quiere, sino porque vio al Padre hacerlo. Esta es una noche para enviar la palabra sobre la vida de todos aquellos que quieran creer. Si usted en esta noche ha estado conectado a través de este discipulado y usted dice: yo, pastor, hoy quiero ser sana, en el nombre de Jesús lo declaramos sano. Por el poder, por la gracia y por la autoridad de Jesús. Esta es una noche de milagro. Vamos, salga del lugar del desacuerdo, salga del lugar del temor, salga del lugar de la duda. Este es tiempo de creer, este es tiempo de accionar, este es tiempo de ver a Juan, de ver a Jesús haciendo milagros en nuestras vidas, de ver lo imposible siendo posible. Espíritu Santo de Dios, sabemos que usted está en este lugar, que aquí hay vidas que llegaron esta noche, Señor, cansado, cargado, vidas que llegaron esta noche, Espíritu Santo, quizás pensando que yo estaban arruinado, pero sabemos, Señor, que su presencia está en este lugar, derramándose como río de agua viva, como un río de agua viva. Hoy hay vidas que llegaron a este lugar y dicen: yo quiero un nuevo nacimiento, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero que Cristo se revele en mi vida. Yo quiero que ese Cristo del que la pastora está hablando entre en el corazón de mi esposa, en el corazón de mis hijos. Yo quiero que ese Cristo entre aquí, en este órgano que ha estado enfermo. Yo quiero que ese Cristo se me revele, así como aquella mujer samaritana que estaba allí sacando un agua que solo podía quitar una sed temporal, pero vino el que daba agua para vida eterna, el que daba agua desde ese momento y para la eternidad. Aquella mujer nunca más volvió atrás, nunca más volvió atrás. Nicodemo fue enseñado en lo que tenía que ver con las cosas espirituales. A veces nosotros estamos en iglesia donde el poder de Dios no se mueve, donde hay vidas que necesitan volver a sentir el río del Espíritu, que necesitan sentir el agua fresca de parte de Dios,
que necesitan sentir que su sed necesita ser saciada. Gente que llegó en esta noche a este lugar y dicen: yo quiero beber de esa agua de vida. Queremos invitarles a que este domingo esté con nosotros, calle Club Rotario número 46 en Sánchez Osama. Qué bendición para nosotros que usted esté conectado en esta noche, que usted se haya determinado a arrepentirse y a decir: yo quiero de ese Dios. Hoy yo he entendido y se me ha revelado que la condición que estoy viviendo no es por mi papá, no es por el gobierno, sino es por el pecado que habita en mí, es por la desobediencia que habita en mí, es por mis malas actitudes. Espíritu Santo de Dios, queremos invitarle a que usted entre a mi vida. Vamos, pídale a Dios que entre a su vida. Usted que vino en esta noche y no conoce a Dios y se siente cansado, cargado, está cansado de hacer las cosas a su manera, hágale una invitación al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo: yo quiero que entres en mí. Yo quiero que el fuego de tu espíritu avive todo lo que se había secado. Gracias por estar conectado a través de ICA, Adoradores del Reino. Qué bendición para nosotros. Si quieres recibir a Jesús, dile: entra en mi vida, entra en mi corazón. Hoy yo te quiero recibir y quiero que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias por estar con nosotros. Le pedimos nuestra transmisión.